Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha dejado a muchos con la boca abierta, un encuentro que ha desatado todo tipo de especulaciones y sobre todo, muchas emociones. Prepárense porque vamos a hablar de *** de Method Demir y Can Yaman ***, y de un instante que promete mucho, *** de Method Demir toca a Can Yaman, desatando lágrimas y una emoción inesperada, *** sí, han oído bien. Este título no es para menos, porque lo que se vivió fue un torbellino de sentimientos que queremos desgranar para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de *** suscribirse *** y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. Vamos a empezar por el principio, dónde y cuándo ocurrió este evento que ha revolucionado las redes sociales. Pues bien, todo parece indicar que este momento tan comentado tuvo lugar durante un evento reciente, una gala o una premiación donde coincidieron nuestras dos estrellas turcas más internacionales. Si siguen de cerca sus carreras, sabrán que Method Demir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la serie *** Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que conquistó corazones en todo el planeta. La química entre ellos era innegable y eso, como bien sabemos, muchas veces traspasa la pantalla, alimentando los rumores y las fantasías de los fans que anhelaban ver esa conexión en la vida real. Después de Erkenci, sus caminos profesionales se separaron, cada uno siguiendo sus propios proyectos y consolidando sus carreras de forma individual. Can Yaman se ha labrado un nombre en Italia, protagonizando producciones de gran éxito como Viola come il mare y consolidándose como uno de los galanes internacionales más codiciados. Por su parte, Method Demir ha seguido cosechando triunfos en Turquía con series aclamadas como Doğduğun Kaderindir, y ha explorado proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y talento. A pesar de esto, la conexión entre ellos, o al menos la curiosidad del público sobre su relación fuera de cámaras, nunca ha desaparecido. El legado de Erkenci es tan potente que los fans continúan atando cabos y buscando cualquier indicio de que esa chispa pudiera haber perdurado. Y es aquí donde entra en juego este reciente encuentro. Las imágenes y los vídeos que han circulado son, cuanto menos, elocuentes. Se ve a Method Demir acercándose a Can Yaman en medio del bullicio de un evento. No es un saludo protocolario, no es un apretón de manos frío o un abrazo fugaz y distante. Hay algo más, una *** cercanía palpable, una intimidad sorprendente *** que captura la atención de las cámaras y de quienes presenciaban el momento. Demet, con una expresión que mezcla la sorpresa, una profunda ternura y quizás un toque de picardía, posa su mano sobre el brazo de Can. Es un gesto aparentemente simple, pero cargado de significado. Y en ese preciso instante la reacción de Can Yaman es lo que ha capturado la atención de todos y ha desatado la cascada de especulaciones que hoy nos ocupa. Sus ojos, normalmente llenos de seguridad, carisma y esa mirada penetrante que lo caracteriza, parecen empañarse. Una chispa de emoción cruza su rostro, una vulnerabilidad que rara vez se muestra en público. Algunos testigos e incluso los seguidores más perspicaces, que analizan cada fotograma y cada microexpresión, aseguran haber visto cómo *** luchaba por contener unas lágrimas ***. Sí, lágrimas. Nada menos que de Can Yaman, el ídolo que muchos ven como un hombre imperturbable, un torbellino de energía y seducción. Verlo en un estado de aparente conmoción ante el gesto de Demet ha sido, para muchos, una revelación. ¿Qué pudo haber causado esta reacción tan visceral, tan inesperada? Aquí es donde entra la especulación, y permítanmelo, nos encanta especular cuando se trata de nuestras estrellas. Varias teorías están circulando, cada una más intrigante que la anterior. La primera y quizás la más romántica y la que más eco ha tenido entre los seguidores de Erkenci es que este gesto de Demet le trajo a Can Yaman *** recuerdos muy fuertes de sus días en la serie ***. Quizás fue un gesto espontáneo, un roce que le recordó la conexión profunda que compartieron en ese set, la intensidad de aquel rodaje, la complicidad que los unió. Es posible que para Can ver a Demet, sentir su contacto, le haya transportado de vuelta a una época dorada, a un proyecto que significó mucho para ambos y que los catapultó a la fama mundial, marcando un antes y un después en sus carreras. La nostalgia de esos días, de la magia que crearon juntos, podría haber sido abrumadora. Otra posibilidad, que añade una capa de complejidad a la situación,
es que este encuentro haya sido *** más profundo de lo que parece en la superficie ***. Tal vez hubo conversaciones previas al evento, o quizás este momento fue el catalizador de una charla más íntima y sincera en ese mismo instante o poco después. Podría ser que ambos hayan pasado por momentos difíciles en sus vidas personales o profesionales desde la última vez que se vieron o tuvieron una interacción significativa. El contacto físico, un gesto tan simple como posar una mano en el brazo de alguien, puede ser un canal increíble para transmitir apoyo, consuelo, solidaridad o simplemente un reconocimiento de lo que el otro ha vivido. Ishii Yaman, conocido por ser un hombre apasionado y emocional, se vio conmovido hasta las lágrimas por un simple gesto de Demet. Esto nos dice que algo realmente significativo debió ocurrir en ese encuentro o en la conversación que lo precedió. Quizás Demet percibió alguna señal de debilidad o preocupación en Khan, y su gesto fue un intento de ofrecerle su apoyo incondicional. Pensemos en la energía que debió haber en ese momento. Estar rodeados de gente, cámaras, flashes, un ambiente de evento social y aún así, tener un instante de conexión tan genuina. Demet, al ver a Khan, ¿qué vio? ¿Reconoció en él una vulnerabilidad que pocos conocen? ¿O fue simplemente la nostalgia, el reencuentro con alguien con quien compartió una etapa crucial de su vida y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue teniendo un lugar especial? Las lágrimas, como sabemos, son una manifestación de emociones profundas. Pueden ser de alegría, de tristeza, de alivio, de nostalgia, de empatía. Y en el contexto de dos personas que compartieron una experiencia tan intensa como el éxito global de una serie, todas estas emociones podrían estar presentes, o una mezcla de ellas. Los fans, por supuesto, han reaccionado de manera explosiva. Las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y, por supuesto, memes. La #Demet Khan ha vuelto a ser tendencia mundial. Algunos celebran este reencuentro como la prueba definitiva de que el amor de Erkenci sigue vivo en algún rincón, a pesar de que ambos estén en caminos separados y, hasta donde sabemos, en sus respectivas vidas personales. Otros ven en estas lágrimas la confirmación de una amistad profunda y genuina, un lazo que el tiempo y la distancia no han logrado romper. La idea de una amistad sólida y sincera entre ellos, forjada en la intensidad de un proyecto tan exitoso, es una perspectiva muy atractiva para muchos. Y no faltan quienes, con un toque de drama y alimentando los mitos, especulan sobre posibles reconciliaciones, segundas oportunidades o sobre la existencia de sentimientos no resueltos que han resurgido con este encuentro. La imaginación de los fans no tiene límites. Es fascinante cómo un simple gesto y una reacción emotiva pueden desatar una ola de interpretaciones y desatar la creatividad de miles de personas. Pero ahí reside la magia del estrellato, ¿verdad? En la conexión que logran crear con su público, en la forma en que sus vidas, incluso en sus momentos más privados, se convierten en parte de la narrativa colectiva de sus seguidores. Demet Özdemir, con su dulzura, su sonrisa radiante y su talento para transmitir emociones, y Khan Yaman, con su carisma arrollador, su intensidad y su capacidad para cautivar, forman un dúo que, incluso fuera de la pantalla, sigue generando pasiones y manteniendo viva la llama de la curiosidad. Lo que es innegable es la intensidad del momento. La imagen de Demet tocando a Khan, y la respuesta emotiva de él, nos muestra una faceta más humana, más vulnerable, de estas figuras públicas que a menudo vemos en un pedestal, perfectas e intocables. Nos recuerda que detrás de los personajes, de las alfombras rojas y de los guiones perfectos, hay personas con sentimientos profundos, con recuerdos, con la capacidad de conmoverse ante un reencuentro inesperado o ante un gesto de afecto sincero. Es una dosis de realidad que humaniza a los ídolos. Es importante recordar que al final del día, la vida personal de los artistas es y debe ser suya. Aunque disfrutemos de sus proyectos, nos emocionemos con sus historias y nos interese su vida, debemos respetar su privacidad y evitar caer en la invasión de su espacio personal. Lo que podemos observar y comentar es la poderosa conexión que transmiten, la energía que irradian, y las emociones que en este caso, quedaron al descubierto y compartieron, de alguna manera, con el mundo. Este incidente nos deja reflexionando sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento, sobre la nostalgia de proyectos exitosos que marcan un antes y un después, y sobre la fuerza de un simple gesto que puede evocar tantas emociones y generar tantas historias. Quizás, y esto es solo una idea, Demet sintió la necesidad de acercarse a Khan para ofrecerle su apoyo ante algún desafío personal o profesional que él estuviera atravesando, algo que quizás ella, con su sensibilidad, pudo percibir.
O quizás simplemente fue un momento de pura nostalgia compartida, de esos en los que te reencuentras con alguien con quien viviste una experiencia vital tan intensa. Y es como si el tiempo no hubiera pasado, y afloran los recuerdos más bonitos y emotivos, las anécdotas compartidas, la sensación de equipo. La emoción en el rostro de Can Yaman, esa lucha por contener las lágrimas, sugiere una conexión profunda, un momento que resonó en lo más hondo de su ser, tocando fibras sensibles. Y ese roce, ese contacto, fue la chispa que encendió todo ese torrente emocional. Hemos analizado las posibles causas, hemos visto las reacciones del público, hemos especulado con diferentes escenarios y hemos reflexionado sobre el impacto de este encuentro en la esfera pública y en la imaginación colectiva. Lo que queda claro es que Demet Özdemir y Can Yaman, a pesar de haber seguido caminos distintos y de haber construido carreras sólidas e independientes, siguen teniendo un lugar especial en el corazón de muchos y su conexión, sea cual sea su naturaleza actual, sigue siendo objeto de fascinación y admiración. Para resumir, el reciente encuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido uno de los momentos más comentados en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, a nivel internacional. Las imágenes donde Demet toca a Can y este último muestra una emoción palpable, incluso hasta el punto de casi llorar, han desatado un torbellino de especulaciones, admiración y nostalgia. Ya sea por la profunda conexión forjada durante los rodajes de Erkencikus, por una amistad sólida que perdura en el tiempo, o por circunstancias personales que en ese momento afloraron, este instante ha demostrado la fuerza de la conexión humana, la importancia de los gestos y la vulnerabilidad que en ocasiones se revela en nuestras estrellas favoritas, humanizándolas y haciéndolas más cercanas a nosotros. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman y que este momento les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la emoción de Can Yaman? ¿Creen que fue pura nostalgia por Erkencikus, una amistad sincera, o quizás algo más profundo? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejen sus opiniones y teorías en la caja de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad de amantes del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y exclusivas fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.